Libro de Génesis, capítulo 2, en el comienzo de la Biblia, y nos vamos a los orígenes, nos vamos a la creación de Dios, y dice el versículo 4, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos y toda planta del campo, antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese. Porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y vamos al versículo 15 de este mismo capítulo. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y vamos a leer la segunda carta a los tesalonicenses, en el Nuevo Testamento, después que el Señor ya había hecho su sacrificio y había ascendido al cielo, los apóstoles enseñaban los principios de la fe cristiana, y en la segunda carta a los tesalonicenses, el capítulo 3 de la carta, vamos a leer allí, Segunda Tesalonicenses capítulo 3, versículo 7. Dice, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos entre vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Hasta aquí nada más en la lectura de la palabra de Dios. El Martín Fierro, en los consejos que le da a sus hijos, dice: debe trabajar el hombre para ganarse su pan, pues la miseria en su afán de perseguir de mil modos llama a la puerta de todos y entra en la del haragán. Y creo que es una definición cabal de la importancia que debe tener el trabajo en nuestra vida. En el primer pasaje que nosotros leímos, estamos hablando de la creación. En Génesis 1, el primer capítulo, Dios va creando todas las cosas, pero en el capítulo 2 se detiene para explicarnos algunas de las creaciones especiales, la creación del hombre, la creación de la mujer y las motivaciones que hubo para esto. Dios crea los cielos, pero dice, lo creó como un escenario vacío. No había plantas, ni hierbas, ni llovía. Pero dice algo más, dice, ni había hombre que lo labrase. Quiere decir que en el pensamiento de Dios estaba que iba a completar la creación porque el hombre tenía que trabajar, porque el hombre tenía que labrar la tierra. Cuando llegamos al Edén, un poco más adelante, no era ningún lugar de descanso el Edén, como algunos lo pintan, ¿no? Cuando se habla del Edén, dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Lo que quiere decir que había un trabajo que hacer allí. Había que plantar, había que poner semillas, había que hacer todo lo que hace el trabajo, el agricultor, para obtener después el fruto. No era que estaban allí en una vagancia completa porque es el Edén, sino es el lugar del trabajo
y es el lugar del trabajo bendecido por Dios. Dios crea la naturaleza como el lugar donde el hombre tiene que trabajar. Antes del pecado y antes de la caída se crea el trabajo. Fíjense que antes de hablar del hombre y de crear al hombre, se dice que Dios preparó toda la naturaleza para que el hombre la labrara. Quiere decir que armó el taller donde el hombre tenía que trabajar y después puso al hombre allí. Por lo tanto, el trabajo no es, como piensan muchos, un castigo divino, algo que hay que eludir, sino el trabajo es un privilegio. Si tenemos fuerzas y podemos trabajar, es lo que tenemos que hacer porque es el privilegio que Dios nos da. El trabajo es lo que dignifica al hombre. Lo hace digno del pan que come, porque se lo ganó. Se lo ganó. En los Salmos dice, cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Quiere decir que el hombre tiene que vivir del trabajo de sus manos, porque el trabajo ennoblece, honra y dignifica al hombre. Para eso trabajamos. En estas tierras nuestras empezamos mal. Y empezamos mal, ¿por qué? Porque los hidalgos españoles que llegaban aquí no estimaban el trabajo como algo noble, no lo estimaban así. Se habían alejado totalmente de los principios que Dios había establecido y creían que las actividades económicas degradaban la dignidad, herían su orgullo y no era para hidalgos, no era para hidalgos. Lógicamente que el rey en España fue otorgando títulos a la nobleza y la nobleza no trabajaba, porque el que tenía que trabajar era el plebeyo, el que estaba abajo. Y llegó un momento en que empezó a empobrecerse. ¿Por qué? Porque lógicamente cuando la gente no trabaja y tiene que vivir de otro, empezaron a tener los hidalgos empobrecidos que aparecen en la literatura, que había una etapa en que entra en la decadencia justamente por eso. Y es Carlos II en el siglo XVII cuando tuvo que emitir un decreto donde decía que el trabajo, que la hidalguía es compatible con el trabajo. Es decir, que nadie va a perder su condición de hidalgo porque trabaje. Y que además podían hacer actividades comerciales y actividades artesanales también. Es decir, que el hidalgo se le permitía hacer eso. Fíjense ustedes, porque si no perdía su nobleza, perdía su carácter de hidalgo. Y entonces, a través de ese decreto, le quiso impulsar el hecho, y tuvo que hacerlo por decreto, porque había que romper con algo que era la gran costumbre, que los nobles y los poderosos no trabajaban y tenían que trabajar los plebeyos, para ellos. Eso fue también lo que trajeron aquí, a nuestra América, y con eso empezamos, por eso dije, empezamos mal. De ahí viene el refrán, el vivo vive del sonso y el sonso de su trabajo. Vive de allí, porque el sonso es el que trabaja, el vivo es el que no trabaja. Y en medio de todo esto se gestó en nuestros países con dificultad una cultura del trabajo. ¿Por qué? Por convencimiento, porque nos damos cuenta de que tenemos que trabajar, porque si no nos empobrecemos. Además, porque los inmigrantes que vinieron después de España y de Italia venían de la hambruna que habían sufrido allá y sabían la importancia del trabajo. Y entonces ellos se comprometieron a trabajar y trabajaban mucho y sentían el orgullo de poder vivir de su trabajo. Yo recuerdo, esta semana mientras que yo preparaba todo esto para hablar hoy, me acordé de muchas cosas y una de las cosas que me acordaba era de mi abuelo, que tuvo 3 hijas mujeres,
3 hijas mujeres, y él decía, con mi trabajo yo mantuve mi casa y mantuve a las 3 hijas. Y lo decía orgullosamente. Y lo hacía desde su puesto de trabajo y decía, desde aquí, trabajando yo solo, pude mantener a mi esposa y a mis hijas. Era la satisfacción de la persona de saber que con su esfuerzo está llevando a cabo su familia. Y una de las cosas que hicieron los inmigrantes fue inculcar a los hijos la cultura del trabajo. Yo recuerdo que cuando tenía 12 años, mi padre me dijo, desde hoy, yo estaba en 6º grado, en aquel momento era el último grado, ¿se acuerdan? Lo que después fue 7º, y ahora no sé por dónde anda, pero era el último grado de la escuela primaria. Bueno, vas a venir todos los días a la tarde a trabajar. Entonces yo dije, fenómeno, me agarré los cuadernos todos, hago los deberes. Cuando llegué me dijo, no, acá no se hacen los deberes se hacen en casa. Acá hay que trabajar. Dice, así que vos sabés leer, sabés escribir, te sentás en un escritorio y este es tu jefe. Y yo llegué y me senté en el escritorio, tenía 12 años, se puede imaginar, y era el chico de los mandados. Ahora, era el hijo de uno de los dueños, ¿no? Pero yo era el chico de los mandados, todo el mundo me mandaba a hacer esto, a hacer otro, a hacer aquello. Hasta que un día me probaron la letra. Y cuando me probaron la letra, tenía 13 años, me acuerdo, me probaron la letra y me dijeron, libro de sueldos y jornales. Me enseñaron a poner libro de sueldos y jornales y empecé allí. Y todos los meses yo recibía un pequeño sueldo. De ahí empecé a hacer también la liquidación de la gente. Entonces, antes de volcarlo, se hacía la liquidación, se pagaba y se volcaba allí. Y tenía una persona que revisaba todo. Y yo vi que el asunto caminaba. Entonces, a los 16 años, cuando recién cumplí los 16 años, me fui para buscar trabajo en otro lado, porque no me pagaban bien. Entonces conseguí otro trabajo. Me acuerdo que estaba en una compra-venta de autos sobre la calle Balbín ahora, que en aquel momento era Mitre, y fui allí y entonces conseguí otro trabajo. Y entonces me iba a trabajar a la tarde allí. Bueno, resulta que en la empresa dijeron, ¿qué pasa que no viene más? Porque hay que hacer el libro de sueldos y trabajo, hay que hacer la liquidación. Y mi padre le dijo, mire, se fue. Después yo me enteré por qué pasó eso. Y entonces me llamaron. Y me llamaron porque con un sueldo normal y todo eso. Y ahí yo me enteré que mi padre le daba el sueldo al que pagaba para que me pagara. Es decir, que mi padre le daba el sueldo y decía, le das esto, este mes le das esto, este mes le das esto, para que yo viera ese resultado. Y claro, cuando yo me fui, entonces ahí los socios dijeron, ¿qué pasó? Y no, dice, yo lo que pasa es que hice esto. Y uno de los socios vino y me dijo, yo lamento lo que pasó. Dice, porque realmente había que pagarte antes todo esto, pero desde hoy vas a tener un sueldo, vamos, todo. Quiere decir que mi padre lo que quería era inculcarme la disciplina del trabajo. Y después le pregunté a mi abuelo, le conté esto a mi abuelo y se lo pregunté al padre de él. Y él me dice, pero yo hice lo mismo. Yo lo mandé a una peluquería cuando tenía 10 años y le daba el dinero al peluquero para que se lo diera a fin de mes, para que él estuviera allí y aprendiera. Es decir, que nos inculcaron el tema del trabajo. Yo no puedo estar más de las 7 de la mañana en la cama, me siento mal. No puedo, eso lo sabe mi esposa que a veces protesta por eso, no puedo dormir siesta. Para mí la siesta no existe. ¿Por qué? Porque me siento mal y tienen que forzarme cuando estoy mal para hacerlo. ¿Por qué? Porque me pusieron una tarea allí y lo aprendí desde chico. Que el hombre tiene que trabajar, tiene que ganar su propio pan.
Uno de los problemas que nosotros tenemos se está relacionado directamente con el trabajo. Detrás de las tremendas cargas impositivas que nosotros tenemos, que es las cargas impositivas que se pagan en Argentina son superiores a cualquier otra parte del mundo, detrás del problema de la inflación, que no hace falta que yo lo mencione, detrás del problema de los piquetes y de la pobreza, lo que está es la destrucción de la cultura del trabajo. La destrucción de la cultura del trabajo. Detrás de todo eso está eso. Por eso pagamos más impuestos. Por eso tenemos inflación. Por eso hay piquetes. Por eso hay pobreza. Porque cuando se destruye la cultura del trabajo, nos estamos levantando contra un principio que Dios estableció. Dios dijo, ganarás el pan con el sudor de tu frente. Y ese es un principio divino que el hombre tiene que ganar. Y cuando en una sociedad se tolera que mucha gente no trabaje y viva con lo que trabajan otros, esa sociedad ha perdido el rumbo, porque se ha alejado del principio de Dios. Yo no hablo de cuál es el sistema económico que tiene que gobernar un país. No entro dentro de eso. Eso es política. Yo estoy hablando de los principios de Dios. Y el principio de Dios es que el hombre tiene que ganar su propio pan. Tiene que trabajar para eso. En el 2001 aparecieron los planes sociales. Y era lógico que aparecieran, tenían que aparecer. ¿Por qué? Porque se había gobernado tan mal que el país entró en una crisis. Eran más de 10 años de problemas económicos que no se vieron. Y cuando usted no ve el problema y usted está en su casa y el dinero que tiene lo gasta, va a llegar un momento que no lo va a tener más y lo va a necesitar. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Y hubo que ayudar a mucha gente con los planes sociales. Y es lógico que un gobierno tenga que ayudar a la gente que no puede salir con los planes sociales. Pero luego el Estado tiene que preocuparse por proveer trabajo, por crear fuentes de trabajo, por fomentar la industria, por dar créditos a las pequeñas empresas, por apoyar a los empresarios y comerciantes para que puedan tener más gente. Es la tarea que hay que tener. ¿Por qué? Porque así se mantiene la cultura del trabajo y el país puede ir adelante. Aquí se transformó los planes sociales en una herramienta política. Es una herramienta. Se destruyó la cultura del trabajo, se desalienta el esfuerzo personal. Pagamos impuestos del primer mundo y vivimos en el tercer mundo y en el cuarto mundo. En algunos países han tenido que hacer esto también, porque no es una excepción Argentina. Y han dado planes sociales, pero resulta que esos planes sociales son por tanto tiempo y durante ese tiempo el Estado se preocupó por ofrecer 3 opciones de trabajos a cada uno. Usted no trabajaba, cobraba su plan social, pero lo llamaban del Estado y decían, hay este trabajo, ¿lo quiere? No, porque no, perfecto. Le doy segunda oportunidad. ¿Hay este trabajo? ¿Lo quiere? No. Tercer trabajo, ¿lo quiere? No. No tiene más plan social, porque usted tenía la oportunidad de trabajar. Usted se da cuenta y usted dice, ¿por qué no lo hemos hecho acá? No, porque es una herramienta política. Es una herramienta política. Y entonces se desalienta y desanima al que trabaja. Y yo quiero decirle, porque sé que acá hay gente, los que están aquí son gente trabajadora, que no nos tenemos que desanimar. Estamos cumpliendo con el principio de Dios y tenemos que seguirnos esforzando, pero también tenemos que hablar. Y tenemos que hablar no llevados por las ideologías, sino llevados por el principio que Dios ha establecido. La tarea del gobierno no es dar planes sociales, es crear fuentes de trabajo para que la gente pueda trabajar. Esa es la tarea. ¿Por qué? Porque estamos destruyendo un principio de Dios, que es el principio del trabajo. ¿Cuál es la situación de nuestro país hoy? Somos alrededor alrededor de 43 millones de personas. En nuestro país trabajan solamente 12 millones. 12 millones. Pero
19 millones viven de esos 12 que trabajan. Estoy hablando de cifras concretas. Trabajan 12 millones de personas y 19 millones están viviendo de eso. Entre ellos hay casi 6 millones que es lógico que vivan de eso porque son jubilados. Y el jubilado tendría que tener un sueldo acorde a lo que ha hecho en su vida, no ese sueldo miserable que tiene hoy. Porque para eso ha trabajado. Entonces, de ellos, los únicos que es respetable que reciban esto son los que se han jubilado, porque han trabajado y porque tenemos que honrar a quienes han trabajado y han dedicado su vida para que el país creciera. No los podemos tener olvidados, ni podemos tomar a los jubilados como si fueran superfluos, mano de obra cesante. No, señores, ellos han trabajado y la sociedad tiene que tenderles la mano y tendérsela bien, porque para eso han pagado durante toda su vida. Acá estamos yendo contra un principio de Dios. Entiéndame, no estoy haciendo política partidaria, estoy hablando de principios divinos. El principio del trabajo y el principio del respeto al anciano y de honrar las canas es algo que Dios ha establecido. No es un invento, es algo que Dios ha establecido. Además de esos 5.800.000 que son los jubilados, el resto entran todos los empleados públicos. La última vez que fui a una oficina pública, llegué a la mañana cuando abren, porque es el momento de llegar. Llego allí, hay 4 escritorios puestos. Está el mostrador, yo llego al mostrador, los 4 escritorios están desayunando. Tienen la factura, el café, esto, lo otro, yo esperando que ellos terminen su desayuno. Es decir, ya nadie desayuna en su casa en la oficina pública, ahora se desayuna allí. Estamos todos locos. ¿Bien? Esto es inconcebible. Es inconcebible que alguien llegue a un lugar y tenga que esperar media hora que los señores terminen de desayunar, cuando ellos están en sus horas de trabajo. Pero lógicamente es gente que no tiene nada que hacer. No tiene nada que hacer. ¿Y por qué están allí entonces? Porque son cargos políticos. Porque han acomodado a la gente. Esta es la realidad que vivimos. Y resulta que el que está trabajando tiene que pagar eso. El que está trabajando tiene que sostener eso. El asistencialismo produce personas dependientes, sin aspiraciones, incapaces de autoabastecerse. Si usted tomaba hace 40 años atrás el ferrocarril San Martín, desde Retiro hacia acá, entre Caseros y Palomar, al lado de las vías, la gente sobre el terreno ese, desde donde estaba el alambrado, porque empezaba el terraplén, hasta el cordón, que era bien amplio, allí la gente que tenía sus casas enfrente cultivaba, ponía sus plantas de tomate, porque se autoabastecía. Yo me acuerdo siempre, muchos de ustedes lo conocieron, a don Pascual, el papá de María y de las chicas Santulo. Él tenía una quinta y cortaba él y cosechaba y nos abastecía a todos con eso, con su propio trabajo. Es decir, habían aprendido algo porque habían vivido la guerra, habían aprendido algo, que el hombre tiene que saber autoabastecerse, tiene que saber trabajar, tiene que buscar un pedazo de tierra y sembrar, porque para eso tenemos semillas. Uno ve los campos aquí, que nadie pone ni hace nada, incluso en las casas. Pues convirtamos los jardines en huerta y trabajemos allí si no podemos trabajar en otro lado.
y vamos abaratando las cosas, pero aprendamos también nosotros. Esto que ellos aprendieron, que se autoabastecían. Hay un contraste entre el ayer argentino y el hoy, porque, y perdónenme, pero voy a volver al Martín Fierro, hoy estoy telúrico. El trabajar es la ley, porque es preciso adquirir y no se exponga a sufrir una triste condición. Sangra mucho el corazón del que tiene que pedir. ¿Saben? En aquel tiempo sangraba el corazón del que tenía que pedir. Sangraba. ¿Se da cuenta de lo que dice? Sangraba el corazón. Hoy no sangra más. No sangra más. En nuestra casa hemos tomado esta costumbre. Viene una persona pidiendo, lo miramos. Tiene 30 o 40 años y está pidiendo. Perfecto. Le digo, mire, yo tengo todo, córteme el pasto adelante y yo le voy a pagar como si fuera un jardinero. Sí, mañana vengo. Todavía lo estamos esperando. Todavía lo estamos esperando. Es decir, el dinero sí, pero esforzarme de ninguna manera. Pero le ofrezco trabajo. Le ofrezco trabajo. Y por eso yo respeto muchísimo cuando veo a ese señor en bicicleta que pasa llevando una bordeadora porque va cortando el pasto de los vecinos. Porque ese señor está ganando su propio pan. Incluso el cartonero que levanta cartón está ganando su propio pan. Ellos son, lo mencioné el domingo pasado, la reserva moral, porque muchos de ellos no se han rendido y siguen trabajando para sostenerse, a pesar de todo. En el asistencialismo no se aprende a armar una quinta y no se quiere después hacerlo, porque produce una cultura que no es la cultura del trabajo, es la cultura de la vagancia. Y eso es lo que nosotros tenemos hoy. El gobierno de turno, sin interesar su signo político, tiene que promover y defender la cultura del trabajo. Esto no lo digo yo ahora. Los que me escuchan desde hace muchos años saben que cuando empezaron los planes sociales yo empecé a decir se está destruyendo la cultura del trabajo, se está destruyendo la cultura del trabajo. Y hoy llegamos a que está destruida la cultura del trabajo. Los gobiernos no están puestos para dar subsidios, están puestos para dar trabajo, para levantar empresas, para que todos podamos ganarnos nuestro pan con nuestra propia fuerza. Y esto es lo que nos está faltando a nosotros hoy en la Argentina. El apóstol Pablo había llegado a la ciudad de Tesalónica y él iba a predicarles el evangelio de Jesucristo a una ciudad pagana. Y dice, lo primero que les di fue un ejemplo. ¿Y cuál fue el ejemplo? Dice, yo trabajé con mis propias manos para no ser carga de nadie y comí mi propio pan. Porque vosotros mismos sabéis, escribe, de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros ni comiendo de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con amor y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de ustedes. Iban con una misión espiritual, pero la primera lección que le dieron es nos remangamos y trabajamos, y trabajamos, y trabajaron. ¿Y qué hacía él? Él tejía tiendas, preparaba tiendas, las carpas diríamos nosotros hoy. Ese era su trabajo. Y se ponía allí a trabajar. Daban el ejemplo, no comían el pan de otros, trabajaban de noche y de día para no ser carga a nadie. Y el mandato es, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos. Y fíjese que dice os ordenábamos, y estamos hablando de la esencia del Evangelio y la esencia de la fe cristiana. Y nosotros decimos que somos cristianos y se jura sobre los santos evangelios, pues esto es lo que dice el Evangelio.
El Evangelio dice, porque también cuando estábamos entre vosotros os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, que no coma. Por eso, hay que ofrecer trabajo. Y cuando la persona no acepta el trabajo, que no coma entonces, que no coma. Y no es un consejo, El apóstol Pablo dice, es una orden. Os ordenamos esto, que los cristianos tienen que trabajar. Tienen que trabajar. El que no quiere trabajar, que no trabaje, pero que tampoco coma, porque está consumiendo algo que no ha producido. Porque oímos, y ahora explica el apóstol Pablo, ¿por qué escribe esto? Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no marcan el paso como se debe marcar en una sociedad. La palabra desorden que él usa aquí es la palabra que se usaba para no marcar el paso, el soldado, en la línea. Andar desordenadamente es no marcar el paso que tiene que tener una sociedad donde todo el mundo trabaje. Dice, porque oímos que hay algunos entre vosotros que andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno, porque el que no trabaja molesta. El que no trabaja es una carga para la sociedad. Siempre hubo gente que se negaba a trabajar, que querían vivir a expensas de otros. También hoy los hay. A los tales, dice, mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Hay que revertir este proceso. Yo escucho todos los discursos, ya me cansé, los puedo repetir yo. Ya sé lo que se dice en estos discursos. El asunto es cómo salimos de esto. No que me digan, porque vamos a, ¿cómo? Yo puedo reunir a mi familia y decir, mire, vamos a ir a hacer una gira de 1 año por Europa, todos nosotros. Me tienen que preguntar, ¿y cómo? ¿De dónde sale el dinero? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Explica? No. Yo no quiero saber lo que van a hacer, quiero saber cómo lo van a hacer. Y la verdad que ninguno explica cómo, No explica cómo. Tenemos que tener esperanza en este momento y tenemos que hablar y tenemos que pensar. Yo no estoy hablando porque no tenga esperanza, porque si no tuviera esperanza no estaría hablando de esto. Hablaría de cualquier otra cosa que no molestara. Hablo porque tengo esperanza de que puede haber una reacción, que nos enteremos alguna vez de que Dios ha puesto leyes y que nos volvamos a Dios y digamos, estas leyes hay que cumplirlas. Porque todo el sufrimiento que estamos viviendo en este aspecto es porque nos hemos escapado de los principios de Dios. Porque hemos pasado por encima de estos principios que Dios estableció en el comienzo. Y cuando se pasa por encima de estos principios, que por algo son principios eternos, por algo están allí escritos, cuando pasamos por estos principios, sufrimos las consecuencias. Y nosotros hoy estamos sufriendo las consecuencias de haberle dado la espalda a los principios de Dios. Y queremos armar una sociedad al margen de lo que Dios dice, al margen de lo que Dios ha enseñado. Aprendamos a vivir sin afanes. Usted dice, es imposible, pues tenemos que luchar para vivir sin afanes. El apóstol decía, les mandamos que sosegadamente coman su propio pan. Sosegadamente. Cada uno de nosotros tiene que trabajar sosegadamente, sin apuros ni afanes. Tenemos que conformarnos en este momento con lo que tenemos. No envidiar al prójimo, pero hacer el esfuerzo para que la situación pueda cambiar. Y para eso, como hizo el apóstol, cada cristiano tiene que dar el ejemplo. Comer
el pan ganado con su esfuerzo. Comer el pan ganado con su esfuerzo. Esto es fundamental, porque esto es responder al principio cristiano. La fe es útil en la medida en que la podemos bajar a la práctica. Si no, es una gran teoría que no nos afecta. Si somos cristianos, tenemos que hacer que la fe baje a la práctica. Y cuando hacemos reclamos, hagamos reclamos. Y hagamos grandes reclamos. Pero reclamos porque haya trabajo, porque el Estado haga lo que tiene que hacer. No van a bajar los impuestos mientras que haya 19 millones de personas viviendo del Estado. No van a bajar los impuestos, porque los impuestos son para pagarle. Hace poco estaba en el centro, piquete, cortando todos allí. Estaban todos los que iban a trabajar allí parados, esperando que el piquete se fuera. Caramba, decía yo, esta gente vive de lo que esa otra gente a la que le están deteniendo trabaja. Y los están parando. Es una incoherencia. Ese señor va a trabajar y va a pagar impuestos para que yo viva y yo le impido que vaya a trabajar. Es una incoherencia esto. Pero vivimos así porque nos hemos ido de los principios de Dios. Nos hemos olvidado. Hemos hecho de la fe cristiana una fe puramente ritual, formal. No dejamos que la fe entre en nuestro corazón y cambie nuestra vida. Somos cristianos, pero no nos interesan los principios cristianos. Yo estoy hablando de principios cristianos, y no solamente principios cristianos, de principios universales, porque están antes del cristianismo. El principio el principio de Dios. Puede leer toda la Biblia y vea todo lo que dice de la haraganería, del que no trabaja, del indolente. Toda la Biblia está llena de estas cosas. Yo les digo, sigamos en la brecha, sigamos en nuestro trabajo, sigamos esforzándonos y hablemos y protestemos, pero hagámoslo bien. Digámosle, señores, acá es cuestión de que todos tienen que tener trabajo y todos tienen que trabajar. Porque si no revertimos esto, el país va a seguir siendo una calecita, da vuelta, vuelta, vuelta y estamos siempre en el mismo lugar. Y a veces, como en este caso, estamos un escalón más abajo, porque la calecita nuestra del país se está hundiendo. Busquemos en nuestras casas, en nuestros hogares, acercarnos a Dios, abrir delante del Señor nuestro corazón, decirle, hemos cerrado el camino, admitir la falla personal. Muchas veces nosotros hemos cometido fallas personales, errores. Admitamos delante de Dios nuestros errores y ordenemos nuestra vida de acuerdo a los principios de Dios. Y si todos los que se llaman cristianos en nuestro país se ordenaran dentro de estos principios, yo estoy seguro que el país cambiaría. Pero no veo otro camino de solución. Pero tengo esperanza en que a medida que vamos tocando fondo, nos vayamos dando cuenta de que tenemos que reaccionar bien y que la reacción buena es buscar que haya fuentes de trabajo y buscar trabajar para ganar nuestro propio pan. Hay mucha gente ya que ha perdido toda dignidad en nuestro país. A muchos se la han quitado, pero la mayoría la han perdido por propia decisión. Porque se han acostado a recibir lo que otros hacen y no a cumplir con el mandato que Dios tiene. Que Dios realmente nos ayude para que podamos acercarnos a Dios personalmente, individualmente, mirar nuestra propia vida, reordenarla y vivir dentro de los principios que Dios ha establecido. Termino con la palabra del Salmo. Bienaventurado todo aquel que teme al Señor y que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien.
Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Así será bendecido el hombre que teme al Señor. Si tuviéramos un poco de temor de Dios, recibiríamos la bendición de Dios. Que Dios bendiga nuestra patria. Señor, al terminar, venimos a la presencia tuya pidiéndote que toques nuestro corazón. Que esta mañana podamos mirar los principios que tú has establecido y si estamos lejos de esos principios podamos decir, yo necesito acercarme a Dios. Y sabemos que la puerta está siempre abierta para recibir a quienes vienen a ti arrepentidos, diciendo, tengo que rectificar mi camino. Te damos gracias por el Señor Jesucristo que nos abrió este camino grande hacia tu presencia. Un camino que se abre para que podamos conocer la bondad y el amor tuyo en profundidad, pero también para que podamos conocer los principios que tienen que regir tu vida, nuestra vida. Señor, ayúdanos esta mañana a entender qué es lo que tú quieres decirnos y a orientar nuestras vidas en los principios que tú has establecido. Y Señor, te rogamos que hagas esto porque queremos que esta tierra que nos has dado, que es maravillosa por todo lo que tiene, y donde sin embargo no sabemos administrarla para que nos dé todo el potencial que guarda en sus entrañas. Ayúdanos, Señor, a que podamos reflexionar nosotros y hacer reflexionar a otros para que la bendición tuya pueda descender sobre esta nuestra tierra. Te damos gracias porque hemos nacido acá. Te damos gracias porque somos argentinos. Y te damos gracias porque nuestra patria es el gran desafío que tenemos. Y Señor, como hijos tuyos, no claudicamos. Vamos a seguir luchando para que nuestra tierra sea una tierra bendecida, merecidamente bendecida por ti. Bendícenos, Señor, esta semana, que la presencia tuya nos acompañe cada día, que podamos pensar en la necesidad que tenemos de volvernos a ti y que podamos, Señor, elevar cada día nuestro corazón a ti buscando el camino y la respuesta para nuestra vida. Señor, que la paz tuya nos acompañe en esta semana. Te lo rogamos por Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar una última canción y después nos retiramos. Perdónenme.